Dios los bendiga, mis amados. Una vez más al aire y llegando a cada uno de sus hogares con la bendición del Todopoderoso. Quiero que me acompañen en una palabra de oración para tener una pequeña reflexión en este día, y es cómo se goza Dios con la obediencia. Le decimos, Señor, te agradecemos en este momento porque nos permites llegar a los hogares con una reflexión en tu palabra. Déjanos, Señor, agradarte por medio de la obediencia. Déjanos, Señor, alcanzar de ti esa misericordia. En este momento, Señor, bendigo a cada uno de quienes me escuchan. Bendigo a tu pueblo, Señor, y bendigo al mundo entero que de pronto hay congestión a causa de la angustia que se vive, pero que tú, Señor, nos permites ser intercesores delante de ti por cada uno de ellos. Gracias, Señor. Como dije, mis amados, la reflexión en el día de hoy la he titulado ¿Cómo se goza Dios con la obediencia? Y allá en el capítulo 16 de Romanos, en el versículo 19 dice: vuestra obediencia ha venido a ser notoria de todos, y por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La obediencia es cumplir lo que otro manda, en este caso lo que manda el Señor en su palabra. La obediencia es estar motivado por algo. Diríamos, ¿cuál es la motivación? La motivación es cuando el Señor deja ver que esas sus promesas para los suyos, para aquellos que obedecemos, son verdad. Se deleita uno cuando el Señor le bendice. Y como nos deleitamos cuando el Señor nos bendice, al igual Él se goza con ese pueblo que le obedece. Yo quiero traer a colación la historia que sucedió hace ya mucho tiempo, cuando se cumplió una promesa que se había hecho de algo que el Señor había mandado. Y fue, mis amados, la destrucción del pueblo amalecita. Nos acordamos nosotros que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que atravesar por diferentes pueblos, cruzar diferentes fronteras, y una de ellas fue la de Amalec, quien no tuvo en cuenta que el pueblo de Israel iba cansado, sediento,
sino que le atacó inmisericordiamente, y esto al Señor no le gustó. Aunque en aquel momento nos dice la palabra del Señor allá en Éxodo que pelearon contra Amalec, y nos acordamos allí que Aarón y Hur le colaboraron a Moisés, porque mientras que él alzaba sus manos, tenía sus manos arriba, dice que el pueblo de Israel vencía. Pero cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas tomaban la delantera allí. Y Aarón y Hur le sostuvieron sus manos, sus brazos en alto a Moisés. Pero como dije, al Señor no le gustó esta parte, y él, en el momento cuando Moisés se despedía ya del pueblo de Israel, ya le estaban llegando sus días. Él, allá en Deuteronomios capítulo 25, en los versículos 17 y 14, les recordó al pueblo de Israel que tenían que acabar totalmente, o el Señor les dijo que cuando el pueblo de Israel ya estuviesen en paz, tranquilos, cada uno en su posesión, allí en el pueblo, en la tierra prometida, tenían que acabar, borrar por completo de la faz de la tierra a los amalecitas. Y allá en el capítulo 15 del libro de Samuel, en su primer libro, le correspondió a Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, y dentro de las misiones que tenían, a Saúl se le encomendó de ir a cumplir aquella promesa que les había dado Moisés, aquella orden, no promesa, sino aquella orden de acabar con el pueblo de Amalec por lo que habían hecho contra Israel. Y se le dio la orden a Saúl de ir a pelear contra Amalec, pero tenían que acabar con todo. Dice la palabra del Señor que no tenían que dejar nada, ni siquiera a los niños de brazos. Tal era la orden, que los animales también tenían que perecer en aquella consigna que les había dado el Señor. Pero ¿qué pasó? Que Saúl y el pueblo no le obedecieron al Señor. Saúl le avisó a unos que vivían cerca de Amalec. Saúl no les acabó. Aparte de eso, Saúl llevó a Agag, rey de Amalec, preso, como preso político, y los del pueblo también llevaron los animales, lo mejor que habían de los animales. Pero esto fue para el Señor un disgusto.
Fue Samuel allí a encontrarse con Saúl y estaba el pueblo contento porque habían recaudado mucho botín, pero no era lo que el Señor les había mandado. De aquí que el reino de Saúl fue allí parte de su fin, porque no obedeció conforme lo que el Señor le había dicho, y aparte de ello, pues nos dice la palabra que quiso hacerse honores a él y no darle honores a aquel que estaba acompañándoles en cada una de estas misiones. Y lo que queremos ver, mis amados, es que el Señor tiene para aquel pueblo obediente buenas noticias. Buenas noticias que nos dejan ver que las bendiciones del Señor cuando el pueblo obedece son grandes. Diríamos que esas bendiciones vienen a ser como ese manantial que sale, que brota de las montañas, que es un manantial copioso, un manantial de verdad fluyente, mientras que un abrevadero, o lo que llamamos nosotros en mi tierra, en el llano, un jagüey, brota el agua muy poco, mientras que ese manantial que sale de la peña es un manantial copioso, y eso es lo que el Señor es para el pueblo que le obedece. Y el Señor quiere darnos esas buenas noticias, porque Él se goza con ese pueblo que le obedece. De aquí que la palabra de hoy, mis amados, es que nos comprometamos con el Señor a obedecerle, porque bien dice allá la palabra que leímos en Samuel: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Samuel le había recriminado a Saúl, y Saúl dijo: no, todo ese ganado que hemos recogido es para hacerle holocausto al Señor. Y no, dice que el Señor no se complace con esos sacrificios como el obedecerle a Él. Entonces, mis amados, hay que tener ese sumo cuidado que tuvo la iglesia de Roma, para que el Señor, por medio de el apóstol Pablo, dijera que estaba contento porque estaban obedeciendo, pero que tenían que obrar conforme lo dice el Señor. Y el Señor nos dice en su palabra que debemos permanecer en la palabra, y que la palabra del Señor permanezca en nosotros, para de esta manera poder fluir, poder tener ese fruto abundante. Pero si no hay obediencia, mis amados, viene a ser que ese árbol esté en tierra
desértica, mientras que obedeciendo podemos contarnos como esas plantas que están a la orilla de el río, de los manantiales, de esos humedales donde se deja ver buen fruto. Entonces, mis amados, permitamos que el Señor se goce con nuestra obediencia. Y vamos a ver en cada uno de nosotros muchas bendiciones. Como bendiciones les mando a cada uno de ustedes en este momento. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno. Y les invito a suscribirse ahí en Comunidad Tiempo de Paz. Señor de la Gloria, permite que esta palabra llegue a lo más profundo de cada corazón y que haya esa obediencia para que podamos ver, Señor, cómo te gozas con tu pueblo, con ese pueblo que verdaderamente te obedece. Dios nos bendiga, mis amados, y hasta una próxima oportunidad.